En este video aprenderás todo lo necesario para comprender qué es el cálculo y por qué es tan importante. Empezaremos hablando acerca de las funciones hasta llegar a la definición de la derivada y de la integral. Con este video tendrás un panorama general del cálculo que te permitirá poder profundizar de mejor manera en cada uno de estos conceptos que estudiaremos aquí y que por suerte para ti ya he creado videos especiales de cada uno de estos temas. Dejaré los enlaces en la descripción y también aparecerán en orden durante el video. Y sin más, empecemos. Y para empezar nuestro estudio del cálculo, primero hablaremos acerca de las funciones. Luego de entender qué es una función, ya podremos hablar acerca del límite. Y una vez que entendamos este concepto, podremos entender el concepto de la derivada y de la integral, además de cómo ambas están relacionadas mediante un bonito teorema. Muy bien, empecemos hablando acerca de las funciones reales de variable real. Supongamos que tenemos dos conjuntos cuyos elementos de cada conjunto son todos los números reales. Una función es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno, mediante una regla de correspondencia. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que va a relacionar cada elemento del primer conjunto con su doble. Y esta sería la regla de correspondencia. Sabemos que para cada número real del primer conjunto se tiene un único doble. Por lo tanto, sí es una función ya que cumple con la definición. Y esta función relacionará elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto. Por ejemplo, el número menos 2 se relacionará con su doble que es menos 4. El número menos 1 se relacionará con su doble que es menos 2. El 0 se relaciona con su doble que es 0 y así con cada uno de los infinitos elementos de este conjunto. De manera general podemos representar a los elementos del primer conjunto con la letra X y a los elementos del segundo conjunto con la letra Y o el símbolo f de X. La regla de correspondencia mediante la cual se relacionan los elementos de ambos conjuntos se puede representar mediante una expresión algebraica, que para este caso podemos decir que f de x es igual a 2 veces x. Por ejemplo, f evaluado en menos 2 es igual a menos 4, ya que la función relacionará el número menos 2 con su doble, es decir, 2 por menos 2, que es igual a menos 4. F evaluado en menos 1 es igual a menos 2, f evaluado en 0 es igual a 0 y f evaluado en 10 es igual a 20 y así sucesivamente. Las funciones también se pueden representar gráficamente. Para ello construimos un plano cartesiano donde el eje horizontal representan los valores de entrada de la función, es decir, los elementos x, y el eje vertical representa los elementos de salida de la función, es decir, los f de x o los y. Nuestra regla de correspondencia es f de x es igual a 2 veces x. Cuando x es igual a menos 2, la función lo relaciona con menos 4. Con esto formamos el par ordenado menos 2, menos 4 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Cuando x es igual a menos 1, la función lo relaciona con el número menos 2. Formamos el par ordenado menos 1, menos 2 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Si x es igual a 0, la función lo relaciona con 0. Formamos el par ordenado 0, 0 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Si x es igual a 1, la función lo relaciona con 2. Formamos el par ordenado 1, 2 y lo ubicamos en el plano cartesiano. Y para el valor de menos 3 la función lo relaciona con menos 6. Si hacemos este proceso para todos los números reales, obtendremos un conjunto infinito de pares ordenados que al graficarlos en el plano cartesiano formarán una línea recta, la cual es la gráfica de la función f de x es igual a 2 veces x. Y cada regla de correspondencia de una función tendrá una gráfica en particular. Por ejemplo, si tenemos una función f de x es igual a 2 veces x más 1, su gráfica será una línea recta. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 4, su gráfica es una parábola. Si f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x más 0.5, la gráfica se ve de esta manera. Si f de x es igual al seno de x, la gráfica tomará la siguiente forma.
Si f de x es igual al número de Euler elevado a x, tenemos una función exponencial cuya gráfica se ve así. Y si f de x es igual al logaritmo de x en base 2, su gráfica tendrá la siguiente forma. Las funciones son fundamentales en matemáticas y en muchos campos de la ciencia y de la ingeniería, debido a que permiten modelar muchos fenómenos y sistemas complejos. Nos permiten hacer predicciones y comprender de mejor manera estos fenómenos. Por ejemplo, la altura de un objeto en caída libre se describe por una función cuadrática, el crecimiento poblacional mediante una función exponencial y la intensidad del sonido mediante funciones logarítmicas, y así podemos encontrar muchas aplicaciones más. Y el siguiente concepto importante que tenemos que entender es el concepto de límite. Supongamos que tenemos una función cuadrática cuya regla de correspondencia es f de x es igual a x al cuadrado y cuya gráfica es una parábola como vemos aquí en la animación. Podemos ver en la gráfica que cuando x es igual a 2, la función no está definida, es decir, el número 2 no se relaciona con ningún otro número. Sin embargo, podemos analizar cuál es el comportamiento de esta función cuando nos acercamos hacia el valor de 2. Por ejemplo, cuando x es igual a 3, la función lo relaciona con 3 al cuadrado que es igual a 9, y cuando x es igual a 1, la función lo relaciona con 1 al cuadrado que es igual a 1. A medida que nos acercamos por la derecha y por la izquierda hacia el valor de 2, podemos ver que el valor de la función se acerca hacia el valor de 4. De esta manera podemos expresar este análisis de tendencia como el límite de la función x al cuadrado cuando el valor de x tiende a 2 es igual a 4, que significa que cuando tomamos valores de x cada vez más cercanos a 2, la función se aproxima o tiende hacia el valor de 4. Los límites son muy importantes ya que nos permiten entender y analizar el comportamiento de las funciones. Son necesarias para definir el concepto de continuidad en una función y también serán la base para definir a la derivada y a la integral. Y con ayuda del límite ya estamos en la capacidad de entender uno de los conceptos más importantes del cálculo, la derivada. Supongamos que tenemos una función f de x cuya gráfica es la siguiente. Tomamos dos puntos sobre la gráfica de la función. El primer punto tendrá como abscisa a x y su ordenada será f evaluado en x. Y el otro punto estará ubicado a una distancia h con respecto a x, por lo que su abscisa será x más h y su ordenada será f evaluado en x más h. A través de estos dos puntos trazamos una recta secante, luego vamos a trazar dos segmentos perpendiculares de manera que se forme un triángulo recto. Llamaremos a la distancia del segmento horizontal delta de x y la distancia del segmento vertical será delta de y. Si calculamos el cociente entre delta de y y delta de x, estamos hallando la pendiente de esta recta secante. Ahora encontremos la expresión para calcular esta pendiente. Para ello calculamos delta de y. Como vemos en la animación, delta de y es la distancia entre los puntos f de x más h y f de x. Por lo tanto, delta de y es igual a f evaluado en x más h menos f de x. Y por otro lado, delta de x es la distancia entre los puntos x más h y x, por lo que delta de x será igual a x más h menos x. Y podemos notar que en el denominador las x se cancelan mutuamente y nos quedará simplemente la siguiente expresión. Y esta expresión nos dará la pendiente de la recta secante y mide la inclinación de la recta secante. Si es positiva nos indica que la función es creciente en ese intervalo, y si es negativa nos indica que la función es decreciente en ese intervalo. Sin embargo, es solo una aproximación, ya que como vemos en la gráfica, hay intervalos pequeños en los que la función crece más rápido y otros en los que no tanto, por lo que podemos preguntarnos si existirá alguna manera de calcular el ritmo de crecimiento de esta función, pero en cada punto de la gráfica. Y para ello, en vez de tener una recta secante, podríamos tratar de obtener una recta tangente. La pendiente de esta recta tangente nos daría la tasa de crecimiento de la función en cada valor de x, y para encontrar esta recta tangente supongamos que inicialmente el valor de h es igual a 1. Si incrementamos el valor de h, alejamos los puntos de la función y seguimos teniendo una recta secante,
pero para obtener una recta tangente lo que tenemos que hacer es tomar el límite de esta expresión cuando el valor de h tiende a 0, ya que si hacemos que el valor de h tienda a 0, los puntos se acercarán tanto que en el límite, cuando h tienda a 0, nuestra recta secante tenderá a ser una recta tangente, y de esta forma hemos llegado a la famosa definición de la derivada. Y aquí hacemos un cambio en la notación inicial para la pendiente de la recta secante y cambiamos a delta de y por dy o diferencial de y a delta de x por dx o diferencial de x, la cual es una notación especial que hace referencia al proceso de tomar el límite de esta expresión cuando h tiende a 0 y que a su vez se puede escribir de la siguiente manera: derivada de la función f de x con respecto a x es igual al límite de f evaluado en x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y veamos el significado de la derivada gráficamente. Para ello, aquí tenemos a la función f de x es igual a x al cuadrado, cuya gráfica es una parábola, y la derivada de esta función aplicando la definición es igual a f' de x, que es igual a 2 veces x. La derivada es otra función que nos dará el valor de la pendiente en cada punto de la función original. Por ejemplo, podemos ver que inicialmente la pendiente es negativa, y esto significa que la función en todo este intervalo es decreciente. En x igual a 0, la pendiente es 0. En este punto, la función no crece ni decrece. Y para x mayores a 0, la pendiente es positiva, y esto refleja que la función es creciente en todo este intervalo. El valor numérico indica qué tan rápido crece la función, por lo tanto la derivada mide la tasa de cambio de la función con respecto a la variable x. Y utilizando la definición de la derivada, podemos encontrar las derivadas de diferentes funciones. Por ejemplo, si tenemos una función f de x es igual a x elevado a n, utilizando la definición de la derivada, podemos obtener que su derivada f' de x es igual a n por x elevado a n menos 1. Si tenemos la función seno de x, utilizando la definición de la derivada, podemos obtener que su derivada es igual a coseno de x. Y para una función logarítmica, por ejemplo, f de x es igual a logaritmo de x en base a, su derivada es igual a 1 entre x por el logaritmo natural de a. Y utilizando la definición de la derivada, podemos encontrar las derivadas de todas las funciones, y que son las que encontramos en las famosas tablas de derivadas. Usualmente memorizamos esto como unas reglas con el fin de realizar los cálculos de manera rápida, ya que hallar las derivadas mediante la definición es algo muy tedioso en algunos casos. Y finalmente veamos otro concepto muy importante en el cálculo: la integral. Y para ello supongamos que tenemos una función f de x cuya gráfica se muestra a continuación. Y supongamos también que queremos hallar el área bajo la curva de esta función, desde el punto A hasta el punto B. Como vemos, esto no se parece a ninguna figura geométrica conocida, por lo que tenemos que encontrar una manera ingeniosa para calcular el área bajo esta curva. Para ello, hagamos una división en 5 intervalos del mismo ancho y construyamos rectángulos cuyas bases midan delta de x, y la altura de cada rectángulo será distinta y se puede obtener evaluando el punto x sub i en la función, donde x sub i hace referencia a un valor de x que está dentro de cada uno de los intervalos. En este caso elegimos los puntos que están a la derecha de cada intervalo. Evaluando estos puntos en la función obtendremos la altura de cada uno de estos rectángulos, y como queremos el área, podemos sumar las áreas de estos 5 rectángulos para obtener una primera aproximación al valor real del área. Y el área de cada rectángulo es igual al producto de su base por su altura, por lo que el área aproximada será igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta un n del producto de f evaluado en x sub i por delta de x. En este caso el valor de n es igual a 5, ya que solo hemos tomado en cuenta 5 rectángulos para esta primera aproximación. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para obtener una mejor aproximación del área bajo la gráfica de esta función? Muy bien, supongamos que el valor de delta de x es igual a 0.5 y para este caso el valor de n es igual a 5.
Pero si tomamos 10 rectángulos, es decir, hacemos que el valor de n sea igual a 10, el ancho delta de x de cada rectángulo ahora será más pequeño e igual a 0.250. Y podemos ver gráficamente que al incrementar el número de rectángulos haciendo que su ancho sea más pequeño, hemos mejorado nuestra aproximación inicial del área. Pero si queremos mejorar todavía más nuestra aproximación al área, podemos tomar n igual a 50. Es decir, considerar 50 rectángulos con un ancho delta de x que será igual a 0.05. Y como vemos, nuestra aproximación al área es mucho mejor aún. Y en este punto ya nos dimos cuenta cómo hacer para obtener cada vez mejores aproximaciones al área. Simplemente tenemos que tomar cada vez más y más rectángulos, es decir, hacer que el valor de n se incremente cada vez más y más. De esta manera obtendremos cada vez más rectángulos de un ancho delta de x cada vez más y más pequeño. Por lo tanto, podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito, y al tomar este límite obtendremos el valor al cual tiende el área bajo la gráfica de nuestra función. De esta forma, el área que buscamos es igual al límite de la sumatoria de las áreas de todos los rectángulos cuando n tiende a infinito, y todo esto se puede representar de la siguiente manera: integral desde a hasta b de f de x por el diferencial de x, donde precisamente la s alargada nos hace referencia a la suma de áreas, y esta es la famosa definición de la integral indefinida. Y una vez que ya definimos a la derivada y a la integral, podemos hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. Este teorema es muy importante en el cálculo, ya que de manera sencilla nos muestra que la derivación y la integración de una función son operaciones inversas, por lo tanto están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, si queremos hallar cuál es la integral o la antiderivada de la función x elevado a n, lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la función que tenemos que derivar para obtener x elevado a n. Y esta función debe ser x elevado a n más 1 entre n más 1. Puedes comprobarlo derivando esta función y te darás cuenta que su derivada es x elevado a n. Pero a esta antiderivada tenemos que agregarle una constante, ya que la derivada de las constantes son iguales a 0. Y otro ejemplo sería el de calcular la integral o la antiderivada del coseno de x. Para este caso nos preguntamos qué función tenemos que derivar para obtener coseno de x. Y la función que tenemos que derivar es la función seno de x. Y esta función también le añadimos una constante c. Y podemos comprobarlo fácilmente derivando la función seno de x más c, ya que al derivar obtendremos que es igual al coseno de x. Y de esta manera podemos construir una tabla de integrales de las funciones básicas a partir de la tabla de derivadas que ya conocíamos anteriormente. Y junto a las derivadas e integrales podremos analizar un nuevo tipo de ecuación, las ecuaciones diferenciales, las cuales son ecuaciones que presentan derivadas y que son muy importantes por sus diferentes aplicaciones en ciencia, ingeniería, economía y muchas áreas más. El cálculo es una rama de las matemáticas que desempeña un papel fundamental y es crucial en diversas áreas. En ciencia se utiliza para modelar y predecir fenómenos naturales, mientras que en ingeniería es esencial para el diseño y análisis de estructuras y sistemas. En informática, el cálculo se aplica en el diseño de algoritmos y la optimización de programas. En economía, para el análisis de mercados y decisiones financieras. En física y matemáticas avanzadas, el cálculo es la base fundamental para poder formular las leyes físicas y resolver problemas matemáticos muy complejos. El cálculo es mucho más que una serie de fórmulas y ecuaciones, es la llave que abre las puertas al entendimiento profundo y la solución de problemas aparentemente imposibles. Nos permitió conocer los misterios más profundos del universo y también enviar humanos a la luna. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.